Arquitecto, pues muchas gracias. No voy a hacer la presentación aquí. A mí me encanta la idea de que siempre ustedes platiquen sus anécdotas más personales. Sí. Porque yo creo que ya el currículum casi todos nos los conocemos y usted que está en Wikipedia creo que es mundialmente famoso. Y la verdad estoy muy emocionada por estar aquí. Entonces, si gusta, podemos empezar a lo mejor con preguntas un poquito más filosóficas, ¿le parece? Lo que tú digas. Ok. Bueno, más allá de la técnica, ¿cuál cree que es la esencia o el alma de un espacio diseñado? Mira, yo creo que un espacio, al final de cuentas, lo que hace es que conforma una vivencia. Y esa vivencia puede ser animada o rechazada por el sitio en el que lo haces. Y creo yo que la esencia de cualquier espacio está en su serenidad o al revés, su motivación para en cosas. Pero al final de cuentas, el hombre está acostumbrado ya, el hombre contemporáneo, a estar en espacios y su vivencia, sea consciente o no, le rechaza o le anima el espacio donde está. Esto es muy fácil de entender en espacios de trabajo. Es decir, no se puede trabajar en un lugar que te rechace. Y no estoy hablando de mobiliario, estoy hablando de espacio. Un lugar que no tenga luz, un lugar que esté muy bajo o al revés, que esté muy alto y que tú te sientas mal. Entonces yo creo que el espacio lo que tiene es que abriga o rechaza la actividad que esa persona tenga en ese local, ¿no? Aquí, ¿por qué no nos platica un poco de cuando era estudiante? Es que se me hace que usted siempre fue sabio. Entonces, no, mira, no fui sabio, pero mira, ahora como quizá tú sepas, y si no te lo cuento ahora, estamos conmemorando en la Iberoamericana, que es donde yo estudié, los 70 años de su fundación. Yo fui de los alumnos de la primera generación. Entonces yo creo que eso nos marcó para bien y para mal, a ser una generación líder en muchos sentidos y en otros sentidos, de alguna manera, éramos partícipes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos cobijaba porque era a la que estábamos incorporados. Pero toda mi educación de arquitecto, creo que fue una experiencia pues, irrepetible, como todas, ¿no? Cada quien tiene su experiencia y esa es irrepetible. Pero tuve la fortuna de tener maestros fuera de lo normal y lo normal de aquella época. Ahorita lo calificamos, pero entonces era lo normal. Yo tuve de maestros al maestro Villagrán, a Enrique del Moral, a Augusto Álvarez, Enrique Carral, Ricardo de Robina, Matías Guerit. Los que construyeron el país. Y de alguna manera fui, te repito, muy afortunado en haber estudiado ahí. Yo de origen no quería estudiar ahí, yo quería estudiar en la UNAM. Mi padre acababa de terminar el edificio de ingeniería, a mí me gustaban los deportes, entonces todas las facilidades que entonces eran notabilísimas, sigue siendo, pero entonces eran únicas, de hacer ejercicio, etcétera, me atraía mucho. Pero mi padre me pidió, entra un año a la Ibero porque va a ser el director Augusto Álvarez. Y si no te parece, al año te sales. Y pues aquí sigo haciendo de la Ibero de corazón. Sí. Y sus hijos también, por lo que veo. Todos mis hijos, no solo los que son arquitectos, sino hay uno que es abogado, otras dos que son diseñadoras, y otro que es hotelero, y todos estudiaron ahí. No, ahora sí que es el corazón. Yo además vengo de una escuela también de jesuitas que era el Instituto Patria, entonces sí, claro. Es un poco
la secuencia. Sí. Exactamente. Bueno, otra filosófica, pero no tan filosófica, hablando un poco de las 7,000 viviendas. ¿Perdón? Hablando un poco de las 7,000 viviendas que corren por todo el internet que usted construyó. Esa escala masiva, ¿cómo logra imprimir la calidad espacial en ese yo proyecto? creo que esa fue una experiencia, sobre todo las primeras 3,000, fueron una experiencia única. Se acababa de fundar el Infonavit. Nos invitaron a 4 grupos de arquitectos, a 4 secciones de Iztacalco. Se construyeron solo 2, una que hizo mi querido amigo, que en paz descanse, Manolo Ordorica, que era una de las secciones, y mi padre, el arquitecto Nava, que fue socio mío, que también en paz descanse, y yo hicimos lo que era lo que se llamaba la 4ª sección de Iztacalco. Ahí nuestra preocupación, cuando todavía no había las computadoras y eso, fue hacer primero una variedad de vivienda, o sea, no era todo un poco como los ejemplos que teníamos en aquel entonces, que era tipo Iztacalco, ¿no? Había otras, ¿no? Sino lo que quisimos hacer una mezcla. Teníamos casas unifamiliares, teníamos dúplex, teníamos triplex, como un tejido social. Y ¿verdad? teníamos también vivienda en altura que no pasara de 5 pisos. Y la otra condición que nos fijamos como muy importante es que hubiera un espacio público. ¿Qué quiero decir con eso? Que hicimos una vía peatonal importante que llevaba a un parque, teníamos un lago que ya no existe, ¿no? Porque por el problema de mantenimiento, etcétera. Y entonces lo que tenías era una comunidad, no solo de nuestro lado, sino lo que había hecho Imanol y nosotros. Compartíamos un parque, compartíamos una escuela que se hizo ahí. Entonces la idea era tener los servicios que fueran indispensables, y lo que da la avenida Río Churubusco se dejó para que fueran cosas ya de índole de la ciudad o de la región, donde se supone, y luego sucedió, que hubiera comercio y hubiera otro tipo de servicios, ¿no? Yo creo que eso fue lo que fue fundamental. Y te añado algo, lo que era vivienda en altura, por como pensábamos nosotros, se solicitaba N cosa con un límite de metros cuadrados. Okay. Y lo que mi padre insistió mucho es que te digan cuánto va a costar y nosotros vemos qué hacemos. Entonces las casas, por decirte algo, no me acuerdo con precisión, si los departamentos iban a tener 60 metros, pues nosotros lo hicimos de 70 al mismo costo. Wow. Porque era algo que a mi padre le preocupaba mucho, decía, está muy bien, pero hay que acordarse que ahí va a vivir gente, claro, que no pueden ser así todo, y no era la costumbre entonces, ni de la cocina abierta, tampoco de las recámaras abiertas, eso no era común. Y entonces hicimos 280 soluciones distintas en los edificios de apartamentos, wow, para que hubiera una posible selección aumentada, ¿no? Esa fue la primera. Como eso tuvo en ese momento aceptación, nos encargaron otra, que es la que está en Metepec, que será un poco más grande, de 3,500, e hicimos otra que ya no era para el Infonavit, sino para Fobiste, que también empezaba entonces, que estaba en Tepic, pero ese solo era de 700 viviendas. Te puedo decir con gusto que después, sobre todo uno de los prototipos, vamos a llamar, que tenía variables de lo que eran los triplex, los seleccionó en Infonavit y sembraron unas, siempre con nuestra anuencia y en relación con quien estuviera haciendo esos otros desarrollos, para sembrarla ahí. Un ejemplo de eso es el Rosario, que en aquel entonces la parte general la manejaba Ricardo Legorreta,
y había secciones hechas por grandes arquitectos, Augusto Álvarez, Enrique Carral, Ramírez Vázquez, etc. Y ahí pusimos también 300 viviendas. Entonces... Son más de 7,000 aquí. Fíjate que después de eso hubo cambios muy fuertes en el Infonavit antes de que terminara el sexenio. Cuando cambió, decidimos ya no participar, pues por razones, sobre todo nosotros teníamos ciertas ideas que no eran compatibles, ¿no? Sin más, sin decir que estábamos en lo correcto, no lo sé, pero decidimos no hacerlo, ¿no? Y dejamos de hacer vivienda. Sí. Después, muchos años después, hicimos vivienda, pero con desarrollos distintos también para el Infonavit. Había dos materiales en aquel entonces novedosos. Uno era Ciporex, que es un concreto ligero. Entonces fuimos a Suecia a investigar, etc. Y hicimos un par de conjuntos han de haber sido como de 300, 400 viviendas. Con la misma idea había casa unifamiliar, dúplex y tríplex. En eso no había edificios. Y después con otro material que ya no existe, pero que era una especie de conglomerado de yeso con cemento que se llamaba Río, hicimos también otras viviendas. Y el chiste está en que la modulación y todo era para no desperdiciar nada, ¿no? En fin. ¡Qué fantástico! Todo eso ¿Todo es de está la documentado? vivienda. Después hemos hecho vivienda, pero de otro tipo, ¿no? Claro. Es decir, edificios en altura, edificios para otro segmento social, etcétera, ¿no? ¡Qué fantástico! Y más allá de su experiencia con su padre, ¿qué lección de él lleva consigo o está heredando a su... Mira, yo te voy a decir algo que creo que es interesante. Porque tengo entendido que es abuelo de usted, ¿verdad? O sea, su abuelo, su padre y usted. Así es. Hijos. Y después mis hijos y ahora mis nietos también. Tengo dos que son arquitectos ya. Sumamente creativos. Pero yo te iba a comentar que yo creo que la influencia de mi papá existe obviamente desde que yo era niño, ¿no? Como cualquier padre. Y además que fue un magnífico papá. Y tenía yo la imagen de ir a las obras. Todavía los primeros 10 años de mi carrera, salvo las grandes obras como la de Infonavit, nosotros construíamos también. No había tanto esta cosa que hay ahora, que prácticamente yo 10 años después decidimos que solo íbamos a proyectar. Pero bueno, regresando a lo que para mí mi padre fue importantísimo, primero, me invitó a que al principio de estudiante no trabajara yo con él. Entonces yo me impulsaba, no es que él me haya dicho. Y entonces tuve la fortuna de que Augusto Álvarez me invitó a trabajar a su oficina cuando todavía estábamos en la escuela. Y después también y con él trabajé 3, 4 años. Y también tuve esa misma experiencia invaluable por una invitación del arquitecto Juan Sordo Madaleno. Entonces, con esas dos son con las gentes que yo trabajé. Y después de eso, al terminar la carrera, fue cuando ya vine a trabajar con mi padre. En aquel entonces mi papá estaba ya mayor y mucha gente pues sí lo respetaba mucho, pero nada más. Y al cambiar, pues azares del destino, hicimos un edificio que estaba en este lugar donde estamos ahorita, que fue muy conocido, que hicimos entre mi papá y yo nada más. Y eso nos abrió otras puertas, o sea, fue una manera distinta de hacer las cosas, que en aquel entonces fue muy celebrada, gracias a Dios, por arquitectos, por constructores, pero sobre todo por posibles usuarios o clientes. Y entonces hicimos varios edificios en esta zona, que existen algunos todavía.
y eso nos abrió otro camino. Por otro lado, yo no quería dar clases, yo siempre no quería nada, ¿no? Y Augusto me pidió, todavía estando yo en 5º año, me dijo, quiero que me ayudes porque me doy cuenta que a ti te hacen caso muchos chicos. En aquel entonces la Ibero era muy chiquita y convivíamos los de primero, era una convivencia total y había pues siempre los un poco más grandes, pues se nos acercaban a ver qué decíamos o a decir que todo lo que hacíamos estaba muy mal, etc. Y ahí empezó también mi relación con las universidades, que pues, durante 30 y tantos o 30 años, digamos, di clases y después he seguido dando conferencias y gracias a Dios, no solo en México, sino en varios lugares por la misma cosa, ¿no? Claro, el mundo que haya dejado atrás con nosotros, sí, y que hay que celebrar. Como por ejemplo, como miembro de número en la Academia de Artes, ha tenido espacio para reflexionar sobre todo el panorama cultural que ahorita se está definitivamente sí. Mira, tuve la fortuna de que me seleccionaron para pertenecer a la academia. Durante la primera parte, y es un motivo de edad, etcétera, tuve bastante actividad, vamos a decir. Tuve la fortuna de conocer gente ahí, pues fuera de serie, ¿no? Como el famoso fotógrafo, en fin. No quiero decir nombres para no llevarme, okay. No, pero sí. pues tú sabes quién era. Sí. Y tuve la oportunidad de conocer músicos de primerísima, de conocer pintores que yo conocía de antes, pero con los cuales tuvimos una relación. Los nombres, pues nada más es cuestión de que busques. Sigo perteneciendo a ella, pero por razones mismas de mi movilidad y demás, sí atiendo sus comunicados, cuando puedo hacer algún comentario lo hago, pero ya no estoy tan ahí. Ahí la que es notable desde hace muchos años es Luis Noel, ¿no? Sí, hay muchos que hemos sido amigos. Yo he tenido muchos amigos que tristemente muchos ya se marcharon, sí. Que estuvimos en la academia, ¿no? Bueno, sí. Yo, más de 16 años, mi jefe fue... ¿Perdón? Más de 16 años, mi jefe fue Francisco Covarrubias, independientemente en algunas dependencias. Antonio Toca, que también, no sé si... cómo no. Fíjate me que platicaba de usted. Toño Toca fue de mis primeros alumnos. Sí, efectivamente. Pero él fue una gente muy seria siempre, sí. Muy dedicada al quehacer, muy preciso. Tengo de él un magnífico recuerdo. Sí. Fíjate que ahora veo, quizá tú sepas quién es, a uno que, ahorita te iba a decir el nombre, se me acaba de ir, que era su gran amigo y que también, ¿cómo se llama? Bueno, antes ¿Julio de... García Coll? ¿Julio García Coll? No, sí sé quién es Julio, sí, pero no. Okay. Bueno, luego te digo, porque eran compañeros de clase, okay. Pero se me va ahorita el nombre, que por cierto está muy delicado de salud. Pero se están yendo antes que usted. Pero fíjate que su hijo, que ahorita se me va el nombre, vive encima, en el departamento de encima mío. Okay. Y cuando él lo arregló, ese departamento, todavía el que era mi alumno me fue a ver en fin. Claro. Antes de irte te voy a decir cómo se llama, pero desgraciadamente cada vez peor está mi memoria. Y esto que está haciendo es un legado que lo vamos a atesorar mucho, porque la verdad es de que muchos teníamos muchas ganas de escucharlo hablar, porque pocas veces ya sus conferencias están en pedacitos en el internet, pero no toda esta claridad que usted tiene todavía en la memoria. Es impresionante. Bueno, de su vasta obra, desde la embajada hasta la universidad, ¿hay algún proyecto que considere especialmente en su corazoncito o todos tienen? No, mira, todos tienen un pedazo de su alma. Pues ahora sí que de mi vida, de mi quehacer.
unos son muy memorables y otros son menos memorables. Unos son muy celebrados, otros la gente ni siquiera sabe que los hice yo. Eso es algo que cuando empezamos a trabajar era costumbre en las obras poner letreros de quién lo hacía y al terminar poner alguna placa. Yo decidí no hacerlo. Solo hicimos una, que fue cuando hicimos este edificio de aquí, que te digo nos dio mucho trabajo. Después decidí no hacerlo porque tuve una experiencia de alguien que puso diciendo que yo había hecho algo que no era verdad. Okay. O sea, bastante tonto. Ahora que lo veo muy tonto, pero siempre decía un amigo, un trauma profesional. Siempre que alguien quiere saber quién hizo algo, lo averigua. Claro, si es que tiene interés. Claro. Y si nada más es por encima, pues no lo averigua. No tiene caso. Sí, definitivamente. Entonces, de su obra representada, podríamos decir que son los inicios del arte moderno, del movimiento moderno. Fíjate que yo diría algo más. Yo tuve la fortuna de abrir, si no abrir brecha, si ser de los primeros, que prácticamente nunca he hecho un trabajo solo. Bueno, solo hice 2 solos que era mi casa y punto. Okay. Todos los demás los hice o con mi padre Nava, o con mi padre y Teodoro González de León, que sabes quién es, o con otros colegas, algunos amigos, alumnos míos como Carlos Tejeda, que en paz descansan estos dos, Carlos Tejeda y Aurelio Nuño. Pero he hecho muchos trabajos y es mi socia con Susana García Fuertes, que trabajó aquí desde que era estudiante y pues ahora desde hace ya varios años, hace 25 años que es nuestra socia. Qué maravilla. Después, todo el trabajo que hemos hecho, lo hemos hecho siempre en colaboración con alguien. Recientemente, aunque no todas, hemos hecho, recientemente en los últimos 30 años, hemos hecho obras con Pablo Mijo, que tú has de conocer. Entre ellas, pues, algunas que son muy conocidas como la Terminal 2, ¿no? Que hicimos Susana, Pablo y yo, ¿no? Con un famoso especialista en manejo de aviones en las pistas, etcétera, que se llama Luis Sánchez. Y con él hicimos eso y hicimos unos concursos que obviamente no fueron seleccionados para el famoso Naim, ¿no? Que lo hicimos ese con Zaha Hadid. Pero en fin, esa es otra cosa. No, fantástico. Entonces, en un proyecto, ¿dónde reside el equilibrio perfecto? La función impecable, la belleza, la forma y sobre todo que yo veo que siempre le imprime un impacto social. Mira, yo creo que son varias cosas que aprendí y que hemos desarrollado en todos los trabajos que he tenido la fortuna de hacer. Primero, que la arquitectura no existe si no está construida. Eso lo he dicho muchas veces y mucha gente no le gusta que diga eso, pero como yo digo, podemos celebrar proyectos maravillosos, pero no están ejecutados. Entonces se llaman proyectos, no son obras. Las obras están ahí hechas, aunque después las tire la gente, etc. Esa es una. La otra condición que yo creo que es muy importante es que todas las disciplinas tienes que mezclarlas y seleccionar, no solo, ya que tienes un grupo de arquitectos que decidieron hacer tal obra, tienes que seleccionar todos los ingenieros que van a colaborar contigo. Hemos hecho equipos pues, que han durado muchos años. Otra vez, desgraciadamente, la mayor parte están bajo tierra. Pero pues tuvimos, para comentarte simplemente algunos, digamos, de los diseñadores estructurales, pues, siempre usamos a los que eran los mejores. ¿Quiénes eran? Era Dirac a través del ingeniero Alejandro Fierro. Era Colinas y de Buen, tanto con Félix Colinas como con
Oscar de Bueno. Después usamos en las instalaciones a los que eran los mejores, tanto en la cosa hidráulica, que era Gutiérrez Tello, y después otras gentes como Garza Cuellar, Garza Maldonado era su padre, y en la electricidad pues hacíamos lo mismo, usábamos normalmente a gente como Bari Burlón, cosas que ya no existen, pero que eran cercanos a nosotros y que podíamos dialogar con ellos antes de hacer cosas, o sea, no dialogábamos con ellos después de, sino antes de, y en los tiempos podrían variar un poco, pero siempre el proyecto o el anteproyecto, ¿no? El proyecto ya venía concebido con más cosas. Claro. No era simplemente una cosa que estábamos imaginando despacio, ¿no? ¿Cómo se iba a hacer la parte sustentable que mi papá insistía mucho? Y algo que nosotros heredamos también prácticamente, si ves nuestra obra o mi obra, casi no tenemos, por no decir que no hay, edificios de puro vidrio, porque no nos parecía que la parte climática era importante. Este donde estamos ahorita, que sí es de puro vidrio, tiene un ejemplo que lo hicimos por eso, que son unos dobles vidrios con una un colchón de aire. Pero cuando eso no se hacía, esto nos hizo favor de hacerlo, que también en paz descanse los de Larisgoiti, pero lo hicimos en 1999 cuando eso no se hacía, y era la demostración de que se podía hacer un edificio de cristal que estuviera aislado del clima. Y además, si te fijas aquí, se abren las ventanas. Sí. Eso es algo que toda la vida hicimos. Sí. O sea, que todo se abra, que todo se ventile. Si puedo almacenar el agua, la almacenábamos. Si no hay drenaje, hacíamos la fosa séptica. En fin, esto es algo que heredé de mi padre y que lo hemos podido mantener, y el que es ahora muy impulsor de esa idea es Pablo Mijo, es decir, en toda esta cosa de la sustentabilidad, como llaman ahora, ¿no? Qué bueno. Es parte de la herencia. Sí. Ya empezando un poquito a cerrar, ¿nos pudiera platicar un poco de su vida personal? ¿Cómo es que pudo trabajar y ser tan buen padre? Porque la verdad es que uno hereda la profesión del padre cuando lo admira y lo quiere. Entonces, ¿y sus hijos? Pero mira, de mis hijos, otra vez un poco contradiciente. El más grande es abogado. Las dos que siguen son diseñadoras, pero no son arquitectos. Hasta el cuarto son diseñadores. Hasta el cuarto fue arquitecto. Pero bueno, mira, yo tengo la fortuna de haber formado una familia de la cual estoy muy contento. Muy orgulloso. Pero además yo digo que la familia lo que tiene es que de alguna manera compartes experiencias, aunque nunca estés ya en tu casa mucho por el trabajo. Claro. Como sabes, yo tengo la pena de que el más chico de mis hijos fue asesinado. Sí. Y me pudo muchísimo y fue un momento para mí muy difícil, pero que afortunadamente él, yo digo que yo creo en esas cosas, desde allá arriba me hace que sigamos juntos. Pero te trato de decir con eso que he tenido la fortuna de que mis hijos y ahora mis nietos pues son gente, a mi juicio, correcta, para no decir más, ¿no? Pero ahí van con sus cosas. Sí, porque fueron bien encaminados. Uh-huh. Entonces, si tuviera que definir su legado con una sola palabra o una sola idea, ¿cuál sería? Gracias. Oh, Arqui. Gracias a todo, gracias a la vida, gracias a mi familia, gracias a mi familia arquitectónica. Yo he trabajado, como te dije, con muchísimos arquitectos. Siempre fuimos amigos, respetuosos.
siempre compartimos los créditos, pero también en la parte económica. O sea, no había ventajas, ni que me sacaran a mí, ni que yo se las sacara. Entonces eso me parece, por eso dije que la palabra es gracias. Es gracias a tanta gente que no podía mencionar a una, pero sin eso no habría nada, ¿no?